En esta tarde yo quería hablar sobre Daniel 12, 1 al 3. Pero yo sé que hay mucha curiosidad en cuanto a los 1290 y los 1335 días. Así que lo que voy a hacer es dedicar 5 minutos para hablar de Daniel 12, 1 al 3. Y solamente les voy a mencionar algunas cosas para que quede grabado en el tape. Sí, yo sé que algunos están interesados en conseguir los tapes. Entonces lo que voy a hacer es darles las referencias para que ustedes mismos puedan hacer su investigación allí en Daniel 12. Básicamente tenemos que entender la estructura. Tal vez si podemos voltear la pizarra y quitar esos avisos que están en el otro lado, si alguien me hace el favor, para ahorrar un poquito de tiempo. Hay que entender la relación que existe entre Daniel 11:45 y Daniel 12, el capítulo 1. Porque es un poco capciosa la estructura y la relación entre estos dos versículos. El capítulo 11:45 menciona 2 etapas. Menciona 2 etapas, el 11:45. La primera etapa, ustedes pueden ver en el 11:45, es cuando el rey del norte planta sus tiendas, las tiendas de su palacio, entre los mares, es decir, entre el Mediterráneo y el monte deseable del santuario, que según vimos anoche es el valle de Megido, es el mismo valle de Amon Gog, es el mismo valle de Josafat, es básicamente el mismo valle, inclusive es el mismo valle de Jezreel, que se menciona también en las profecías. Y cada uno de los nombres de esos valles es lo importante, no el lugar, sino el nombre. Josafat significa Jehová juzga. Armagedón significa monte de matanza, describe lo que va a pasar allí. Amon Gog significa multitud de Gog, a donde Gog llegará a su fin, sin tener nadie quien le ayude. Gog es un símbolo de Babilonia. Y el nombre Jezreel significa tambalearse como un borracho. Interesante. Eso es lo que va a pasar con los impíos. De lo importante no es el lugar, sino el significado del nombre. Por eso dice en Apocalipsis 16:16, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Entiende? El énfasis es el significado del nombre en hebreo. No es el lugar. Un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y la palabra Har significa monte. Y Magedón viene de Megido. Monte de Megido. Ahora, no hay tal cosa como monte de Megido porque Megido es un valle. Lo cual indica de que no se puede tomar literalmente porque Megido es un valle, no un monte. Pero como los hijos de Dios están en el monte Sión, que representa el gobierno de Dios, entonces también se debe representar a Babilonia como un monte, que se llama Monte Megido. Monte de Sión significa monte de salvación, monte de Megido significa monte de matanza, lo contrario. Ahora hay 2 etapas, ya estaba diciendo eso porque no habían traído la pizarra, pero en Daniel 11:45 hay 2 etapas. Primero, cuando el rey del norte planta sus tiendas, las tiendas de su palacio, entre el mar Mediterráneo y el monte de Sión. La segunda etapa, escuchen bien, la segunda etapa es cuando el rey del norte llega a su fin y no tiene quien le ayude. Estas son las 2 etapas. Vamos a poner eso en la pizarra. La primera etapa está en cuando pone sus tiendas. Vamos a ponerlo aquí. Cuando pone las tiendas de su palacio. Y la segunda etapa es cuando llega a su fin. Ahora, Daniel 12:1 también tiene 2 etapas. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál tiempo? ¿El de las tiendas o llegará a su fin y no tendrá quien le ayude? Aquí. Yo les pregunto, cuando se levanta Miguel, ¿es que cae Babilonia? ¿Qué pasa después que se levanta Miguel? Viene el tiempo de angustia. ¿Y qué es lo que trae el tiempo de angustia?
el hecho de que el rey del norte colocó las tiendas de su palacio al lado de Jerusalén para destruirla. ¿Recuerden lo que estudiamos esta mañana? ¿Está claro? Así que el levantamiento de Miguel sucede en aquel tiempo cuando el rey del norte coloca las tiendas en su palacio, listo para atacar a Jerusalén. La segunda etapa del versículo 1 del capítulo 12, que equivale a la frase que dice llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, es la frase que dice en aquel tiempo tu pueblo será libertado, todo aquel que se hallara escrito en el libro. O sea que el pueblo es libertado al mismo tiempo que el rey del norte llega a su ¿qué? A su fin. ¿No es eso lo que vimos esta mañana? ¿Está claro? Hay que entender esto. El 11:45 menciona dos etapas y el 12:1 repasa las dos etapas diciendo que cuando él ponga las tiendas de su palacio para atacar a la iglesia, Miguel se levanta y dice, se acabó su reinado, ahora el reino soy yo. Y viene el tiempo de angustia. Y luego cuando está concluyendo el tiempo de angustia, las plagas, ¿ve? La sexta y séptima plaga son las últimas del tiempo de angustia. En la sexta plaga es que el rey del norte llega a su fin y no tiene nadie quien le ayude. ¿Por qué? Porque los reyes abandonan a Babilonia, a la ramera, los comerciantes la abandonan, las aguas se levantan contra ella, llega a su fin y no tiene quien le ayude. Y cuando llega a su fin, ¿quiénes son libertados de su poder? El pueblo de Dios. ¿Cuántos entienden lo que dijimos? Ok, es importante eso. Ve, ya tomamos 10 minutos en ese punto. Y todavía tenemos que llegar a los... Si no subimos los 1335 días, nos va a tener que esconder. Ahora, déjenme mencionar algunas cosas. Cuando dice, se levantará Miguel, y solo voy a hacer referencia, voy a leer ahora, pero presten atención, no me gusta leer, pero tengo que ponerlo para que lo tengan en el tape para estudiarlo. La palabra levantará es la palabra hebrea amad. Y siempre en Daniel 11 significa un rey que derroca a otro para comenzar a gobernar. ¿Oyeron lo que dije? Un rey que reemplaza al rey anterior para gobernar. Los versículos donde se encuentra esta palabra levantarse, Daniel 8:22, Daniel 8:23, Daniel 8:25, Daniel 11:2, versículo 14, versículo 20 y el versículo 21. Y un ejemplo clásico es el que tenemos en el capítulo 11 y el versículo 2, donde dice, de aquí en adelante se levantarán 3 reyes en Persia. ¿Qué significa eso? Que se levantarán 3 reyes. Significa que gobernarán 3 reyes. ¿Verdad? Así que levantarse significa empezar a gobernar. Yo les pregunto, hasta el momento cuando se cierra la puerta de la gracia, inclusive después que se cierra la puerta de la gracia, ¿en qué condición se encuentra el mundo? ¿Quién ha ejercido su gobierno? Satanás. Pero cuando se levanta Miguel dice, se acabó el gobierno de Satanás, ahora aquí voy a gobernar soy yo. Y todos estarán de acuerdo de que fue un error pensar que Satanás podía implementar un sistema de gobierno mejor que el de Dios. En el tiempo de angustia se verá claramente el estilo de gobierno que hubiera implantado Satanás si hubiera tomado el lugar de Dios. Imagínense un universo gobernado por un Lucifer. Óigame. Por eso Dios permite que el mal continúe, para que podamos ver con estos 2 ojitos, para que quedemos vacunados por la eternidad. Y no le creamos nunca más a otro que diga, ay, yo podría poner un mejor gobierno que el de Dios. Mi ley sería más justa, habría más libertad. Después del pecado en este mundo, nadie va a comerse un cuento tal. El universo quedará para siempre vacunado. Bueno, esa es la palabra Nagid, príncipe. Se encuentra en Isaías 9:4, Daniel 1:7, Daniel 8, 11 y 25, Daniel 10, 13, 20 y 21 y Ezequiel 28:2. Significativo este texto. Ahora, cuando dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo. Esa palabra por es la palabra en favor. Pueden leer Isaías 3:13. Ahí les dice claramente que Dios
Dios se levanta en favor de su pueblo y juzga a los pueblos de la tierra. Significa en favor de su pueblo. Quiere decir que antes todos estaban luchando en contra de su pueblo. Y por eso Dios dice, ahora tengo que levantarme yo para hacer justicia aquí. Los hijos de tu pueblo, ¿quiénes son en este versículo? Que están por los hijos de tu pueblo. ¿Del pueblo de quién? ¿A quién le está hablando aquí? A Daniel. Dios le está diciendo que Miguel está por los hijos de tu pueblo, Daniel. ¿Y quién era el pueblo de Daniel? Ay, ahí tenemos un problema. Porque es que nosotros no somos israelitas. Muchos no estuvieron esta semana. ¿Quién es Israel? Es espiritual y está en todo el mundo. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Adán sois. Y mencionaba durante la semana que Yitzhak Shamir no es judío, según la definición bíblica. En cambio yo, que no tengo sangre judía, soy judío. Según la definición bíblica, ¿ves? Ahora, en los tiempos de Daniel, el pueblo de Dios, su pueblo, según Daniel 9:24, eran los judíos literales. Ustedes leen Daniel 9:24, habla del pueblo de Daniel, pero en su época. Pero como esto apunta al final de la historia, el pueblo de Daniel, ¿quién es? El Israel espiritual. Muy bien. Tiempo de angustia. ¿Ve cómo estoy andando rapidito? Tiempo de angustia. ¿Cuáles textos debemos estudiar? Ineludiblemente Génesis 32:7. Porque ese es el tiempo de angustia de Jacob. Cuando Esaú venía a destruirlo, a aniquilarlo. ¿Y Jacob qué hace? Lucha con el ángel del pacto. ¿No es este el retrato que tenemos aquí en el tiempo de angustia? Luchando con Cristo, el ángel del pacto. El pueblo de Dios dice, no te soltaremos hasta que nos bendigas. Hasta que tengamos la certeza de que nos vas a proteger de nuestros enemigos. ¿Qué se le dio a Jacob después que venció? Un nuevo nombre. ¿Recibirán los hijos de Dios un nuevo nombre? Lean Isaías 65, ahí dice que Dios nos dará, cuando venzamos, un nuevo nombre. Qué lindo. Ahora, también deben leer Jeremías 37. Porque ahí habla del tiempo de angustia de Jacob, pero ahí ya es una profecía aplicando lo que le pasó a Jacob a los últimos días. ¿Saben ustedes algo interesante? Yo busqué todas las referencias a la palabra tiempo, la expresión tiempo de angustia. ¿Saben lo que descubrí? Cada vez que se menciona la expresión tiempo de angustia, se refiere a un tiempo de crisis cuando los enemigos vienen a tratar de destruir al pueblo de Dios. Siempre. Otras referencias. Segunda de Reyes 19:3, Nehemías 9:27, Salmo 9:9, Salmo 37, 38 y 39, Salmo 46:1, nuestra lectura bíblica de esta mañana. Ojalá hubiéramos tenido tiempo de yo hablarles sobre el Salmo 46. ¡Oh, qué salmo tan tremendo! Léanlo. Ahí en el Salmo 46:1, que está describiendo el tiempo de angustia, cuando las aguas braman alrededor de Jerusalén. De Jerusalén fluyen ríos cristalinos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta del contraste. El versículo 1 al 3 hay guerra y hay aguas turbulentas alrededor de la ciudad. Y de repente en el versículo 4 habla de la paz que existe en la ciudad de Dios. Es como un cambio drástico, porque está hablando de los que están afuera y de los que están adentro. El tema que hemos estado tratando durante esta semana. Salmo 50, 15 y 16, Salmo 91, 15. Salmo 91 está hablando del tiempo de angustia. Salmo 138, 7, Isaías 33, 2. Isaías 37, 2, Sofonías 1, 15, Nahum 1, 7 y Habacuc 3, 16. Cada una de esas referencias está en el contexto de versículos que hablan de la segunda venida de Cristo. Interesante, léalo. No tenemos tiempo de hacerlo. Y si ustedes quieren entender la frase que dice,
que llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, lean Isaías 47. Ahí se usa la idéntica expresión, que Babilonia llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y ahí es Babilonia. Ya sabemos que el rey del norte entonces es ¿quién? Babilonia. Y entonces tenemos que conectarlo con ¿qué libro? Con Apocalipsis. ¿Entienden? Ahí está el vínculo entre Daniel y Apocalipsis. Bueno, ¿qué más decimos? Vamos a los 1290 y los 1335. Y no pretendo tener todas las soluciones a todos los problemas, pero en mi mente yo creo que esta es la interpretación correcta. Y si ustedes notarán que conectaré varios versículos de la Biblia. En Daniel 7, ¿cuál es el único periodo de tiempo que se menciona? 1260 días. Tiempos y la mitad de un tiempo. Muy bien. En Daniel 8, ¿cuál es el único periodo de tiempo que se menciona? Los 2300 días. Son los dos periodos de tiempo que se mencionan en el libro de Daniel. ¿Correcto? ¿Hay alguno más? Bueno, se mencionan los 7 tiempos en Nabucodonosor. Pero ya sea aparte, porque eso es historia. Pero digo, proféticamente, antes del capítulo 12 son los únicos dos que se mencionan, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son? Bueno, en Daniel 12 se menciona nuevamente así que vamos a dejar eso a un lado, porque ya está mencionado. Pero ¿cuáles otros dos se mencionan en Daniel 12? 1290 y 1335. Ahora, esto los he puesto en esta columna por una razón especial. Porque vamos a encontrar que los 1290 días guardan una relación estrecha con los 1260 días. Y los 1335 días guardan una relación estrecha con los 2300 días. Son los 4 periodos de tiempo que menciona Daniel. Vamos a encontrar que los 2300 días enfatizan algo que sucedió en el cielo en 1844. Pero vamos a ver que lo que sucedió al concluir los 1335 días es algo que sucedió en la tierra en 1844. ¿Vamos bien? ¿Cuántos entienden hasta dónde vamos? No, todavía no les he dado la evidencia, pero ¿cuántos entienden hasta dónde hemos llegado, lo que les he dicho? A ver, ¿vamos bien? Ok. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que estos periodos de tiempo en Daniel 12, bueno, ¿por qué puse aquí Daniel 8? Bueno, aquí tenemos entonces, aquí tenemos los de Daniel 12, aquí. Estos son Daniel 12, y estos aquí son los de Daniel 7 y los de Daniel 8. Ahora, ¿cómo sabemos que hay una relación estrecha entre Daniel 8 y Daniel 12? Por una razón muy importante. Y es que el marco es el mismo. Vamos un momentico a Daniel 8. Vamos a Daniel 8. Y solo estoy lanzando la idea para que ustedes sigan estudiando esto. No podemos. Tomaría un par de horas realmente hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero quiero que tengan la idea, que les ayude a estudiarlo. Daniel 8 y el versículo 13. Y ahora escuchen bien, oí un santo que hablaba. Y otro de los santos dijo a aquel que hablaba. ¿A dónde están estos santos? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo, muy bien. Hay un santo que está hablando a otro santo. ¿Y cuál pregunta hace?
¿Hasta cuándo? Recuerden esa palabra, esa expresión. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Escuchen bien. ¿Hasta cuándo es que ese poder va a asolar el continuo? ¿Va a colocar la prevaricación asoladora? ¿Hasta cuándo va a pasar eso? Ese poder cae en la tierra en 1798. Pero es hallado falso en el cielo en 1844. ¿Entienden? Noten la pregunta otra vez. Dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? ¿Con qué profecía tiene que ver el continuo? ¿Con cuál de las dos? ¿Los 1270 o los 2300? Los 1270. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Ahora, ya vimos en Daniel 7 que dura 1260 años. Pero en el próximo versículo va a explicar que su poderío terminará en 1844. Entonces surge la pregunta, ¿termina cuándo? ¿En 1798 o en 1844? ¿Cuándo es que termina? A ver, ¿cuántos dicen que en 1798? ¿Cuántos dicen que en 1844? ¿Cuántos tienen miedo de decir cualquier cosa? ¿Ah? O sea que la visión del continuo está incluida en el tiempo de ¿qué? De los 2300 días, pero termina antes. En la tierra cae el papado en 1798. Pero ¿cuándo les quitaron su poderío, según Daniel 7? Vamos a leerlo. Daniel 7. Y vamos a ver cuándo les quitaron su poderío. Dice en Daniel, el capítulo 7 y el versículo 8, estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí en ese cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandeza. ¿Cuánto tiempo gobierna este cuerno? Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregado será en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo gobierna el cuerno? Pero ¿cuándo les quitó el poder? Ante la perspectiva de Dios. Noten el versículo 9. Estuve mirando hasta que se pusieron tronos. ¿Dónde? En el cielo. Y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve. Ese es el equivalente de la purificación del santuario en Daniel 8. Era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Y ahora quién va a juzgar? No solo al cuerno pequeño, sino todas las bestias que vinieron antes. ¿Las otras bestias ya habían caído en la tierra? A ver, ¿qué pasa? ¿Tuvieron mucho que almorzar? Las otras bestias ya habían caído en la tierra, pero había sido fallado en contra de ellos en el cielo. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 11. Yo miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia. La bestia que llevaba el cuerno. ¿Cuándo cayó Roma pagana? ¿Ah? Cayó en el 476, pero todavía no había sido ¿qué? No se habían abierto los libros para juzgar esa nación. Recuerda que Dios también juzga naciones, ¿verdad? Dice, miraba hasta tanto que mataron a la bestia, su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Y luego el versículo 13.
Miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad e hicieronle llegar delante de él y fuele dado señorío y gloria y reino. ¿Cuándo es que recibe Jesús el señorío, gloria y reino? En el momento del juicio. O sea, les es dado en una declaración en la corte celestial del reino y luego entonces después pasa el tiempo y empíricamente toma el reino. Notemos que se repite nuevamente esto mismo en el versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta tanto que vino ¿quién? ¿Hasta cuándo venció el cuerno pequeño a los santos? Hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Hay dos periodos de tiempo en la última parte de ese versículo. Porque dice, se dio el juicio a los santos del Altísimo, ¿y qué? Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. O sea, el momento cuando se les da el reino en sentencia no es el mismo tiempo cuando empíricamente reciben el reino. Y la tierra de Dios, el Espíritu de profecía, deja esto muy en claro. Versículo 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo, y el medio de un tiempo, empero se sentará el juez. Hay una conexión entre los 1260 días y los 2300 días. ¿Sí o no? El cuerno pequeño cae en la tierra en 1798. Pero cuando Dios hace el juicio en el cielo, ahí es que se enderezan las cuentas. En la corte celestial. ¿Cuántos entienden lo que está? Sí, una pregunta. Yo estudié muy bien, dice que los 10 reinos salieron fue cuando el Imperio Romano se integró. Correcto. Se formaron 10 naciones. Correcto. Y de esas naciones entonces fue que nació el papado. Correcto. Eso es correcto. Y luego el papado domina 1260 años, recibe su herida mortal, o sea, recibe su castigo terrenal, pero entonces Dios examina su caso en 1844 en adelante. ¿No es eso lo que dice Daniel el capítulo 8? A ver, ¿hasta cuándo durará la prevaricación asoladora? Se pregunta, ¿hasta cuándo? Y la respuesta viene, hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Hasta cuándo durará el que quita el continuo? Hasta 1844. Pero empírica, terrenalmente, perdió su poderío terrenal en 1798, pero le es quitado el derecho a reinar en el juicio investigador. ¿Está claro? ¿Cuántos entienden? Ok. Sí. ¿A base de qué sabemos que perdió su poder en 1798? ¿Qué hecho histórico? Lo leímos anoche, el hecho de que vino Berthier, le arrancó los anillos al Papa. El mismo día que estaba celebrando el aniversario de su ascenso al trono, estaba celebrando una fiesta en la Capilla Sistina, según leímos anoche, gozándose. Y ahí entró Berthier y le dijo, tu poder se terminó. Y le arrancó los anillos y se lo llevó preso, donde 18 meses más tarde murió. Inclusive era el propósito de la Revolución Francesa, aniquilar el papado. No era solo reformarlo, porque muchos papas antes habían sido llevados cautivos, pero nunca con la intención de desarraigar al papado. Es la diferencia. Ok. ¿Vamos bien? Sí. Pastor, si en el año 1844 empieza el juicio, y la palabra dice que el juicio de Dios empieza por la casa de Israel, por nosotros, ¿cómo es que podemos aplicar el juicio al papado, que no es la casa de Israel, Correcto. por nosotros? Correcto. Por la sencilla razón de que el cuerno pequeño durante la Edad Media hacía todo con referencia al reino de Dios. Pisoteó la verdad de Dios, pisoteó el santuario de Dios, pisoteó a los santos de Dios. Y al Dios examinar los casos de los santos, ¿qué pasa automáticamente con el cuerno pequeño? Es hallado falso. Además de eso, hermano, el papado pretendía ser cristiano, pretendía ser la casa de Dios.
¿Ah, no? ¿Qué pretende ser el Papa? Vicarius Filii Dei. No pretende ser Vicarius Nimrod Dei, que eso es en verdad. Entonces, siendo que pretende, es que el juicio analiza los casos de todos los que pretendieron servir a Cristo. La casa de Dios no solamente es la iglesia adventista, sino que son todos los cristianos que alguna vez profesaron el nombre de Jesús, según dice el Espíritu de Profecía. Ok. Volvamos a Daniel 12. ¿Qué horas tenemos? ¿Ah? Yo sé que ustedes dicen temprano, pero me dijeron que tengo que terminar a las 3, porque vamos a ir todos al concierto, sí. El pueblo pequeño, el poder del pueblo pequeño era hasta 1798. Usted dijo que también en 1844 perdió su poder. Acá en eso en 1798 pierde su poder en la tierra. En 1844, a partir de eso, es pronunciado falso en el cielo. ¿Y cuál es el juicio que más vale? Este es revocable. Este es irrevocable. ¿Ah? Ajá, exactamente. Ahora, pero pastor, todavía no ha dicho nada de los 1335. Ah, pero hay que ir paso por paso. Ahora, vamos al versículo, vamos a notar. Ustedes recuerdan el ambiente de Daniel 8, ¿verdad? Hay dos seres que están hablando, uno al otro, ¿verdad? Y uno le pregunta al otro, ¿hasta cuándo durará la visión del que pisotea el continuo sacrificio y pone la abominación asoladora? Y el otro le dice, bueno, hasta 2300 días y se arreglará la situación, el santuario será justificado. ¿Ok? Ahora, ¿tenemos el mismo ambiente en Daniel 12? Fíjense, Daniel 12 y empezando en el versículo 4. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Esa frase es muy importante. Ahora, yo creo que nosotros hemos creído siempre que eso quiere decir que en los tiempos del fin va a haber muchos cohetes y cepillos de dientes eléctricos. Y todas esas cosas tecnológicas, modernas. Este texto nada tiene que ver con el self-bomber. No, nada, en absoluto. Habla de un tiempo, a partir del tiempo del fin, que la ciencia o el conocimiento del libro de Daniel aumentaría. Ahora escuchen bien. Sucedió algo espectacular entre 1798 y 1844 en la Tierra. ¿Qué sucedió? El chasco, muy bien, ¿qué más? Babilonia. ¿Qué movimiento levantó Dios entre esos años? Para desenmascarar en la tierra el poder del cuerno pequeño y para anunciar que en el cielo se iba a fallar en contra de él. La reforma se realizó nada más 300 años antes. Fue el gran movimiento milerita. Pues que ustedes creen que Dios que en 1798 se cumple una profecía y en 1844 se cumple otra y Dios hace algo en el cielo y no le dice a nadie en la tierra qué pasó en el cielo. ¿Creen ustedes que Dios iba a levantar un movimiento para anunciarlo? ¡Claro que sí! Y fue un movimiento interdenominacional, interconfesional, internacional. África, América, Europa, Oceanía.
Y el mensaje central era hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y decían, ha caído el papado, tal cual lo dijo la profecía. Ahora en 1844 Cristo vendrá. Claro, ellos no entendían de que en 1844 Cristo iba a empezar a fallar en contra de todas esas personas que se levantaron, que pretendían ser siervos de Dios, pero que se habían levantado contra la iglesia de Cristo. Pero no seamos muy duros con ellos. Algunos dicen la iglesia adventista se funda sobre un chasco. Pues toda la iglesia cristiana se funda sobre un chasco. ¿Hablamos de eso? ¿Ah? Se hizo un gran anuncio una semana antes de que Cristo fuera crucificado. ¿Recuerdan 8 días antes? La entrada triunfal a Jerusalén. ¡Oh, Hosana! Al hijo de David que viene como rey. Y todos creían que venía como rey. Sabían que se iba a cumplir una profecía de tiempo, la profecía de las 70 semanas. Y Jesús mismo les dijo que consiguieran el asno, que era señal de un rey. Jesús mismo engañó entonces a la gente. Cuidado. Y entró a Jerusalén, tiraban palmeras, señal del rey que entraba a Jerusalén. Ese va a sentar en el trono de David, va a destruir a los romanos y va a poner el reino eterno. 3 días después, el último fin de semana, dicen, nosotros pensábamos que este era el que iba a redimir a Israel. La dulzura de la entrada triunfal se había convertido en la amargura del chasco. Pero luego Cristo resucitó y empezaron a entender las profecías de que las habían interpretado mal. Pero los judíos decían, ustedes inventaron eso de la resurrección para no quedar mal. Y hasta el día de hoy los evangélicos dicen, ustedes los adventistas, ustedes inventaron eso de la entrada al lugar santísimo para que no se vieran tan mal. Hay más que podríamos decir de eso. Pero si la iglesia adventista fue fundada en un chasco, la iglesia cristiana también. Y luego después fue necesario que los apóstoles salieran y profetizaran otra vez. Y lo mismo la iglesia adventista. Y los apóstoles fundaron la iglesia cristiana y los adventistas fundaron la iglesia adventista. Bueno, esa es otra cosa, diferente. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Cuál libro? Hasta el tiempo del fin. Pasará mucho sin multiplicarse la ciencia. O sea, iba a venir un tiempo cuando el conocimiento del libro de Daniel iba a aumentar. ¿Y el libro iba a ser qué? Le digo, sella el libro, pero en el tiempo del fin, ¿qué? El libro será abierto y de repente tendrán ciencia o conocimiento. En inglés es la palabra knowledge, la palabra yada en hebreo. O sea, se conocerán las profecías de Daniel, se entenderá Daniel. Dijimos que esto se cumple ¿con quiénes? Con los mileritas. ¿Dónde habla la Biblia de un librito que estaba cerrado y lo abrieron? Interesante, ¿no? Apocalipsis 10. ¿Creen que sería bueno ir allá? Y no crean que estamos dando vueltas, no. Pastor Paul no quiere llegar a los 1335. Quiero llegar, pero me gustaría llegar cuando estamos listos para llegar. Porque el que sale rápido se quema a mitad de camino. Apocalipsis 10. Hablando del movimiento milerita. Y vi otro ángel fuerte, y este es el mismo primer ángel, escuche, este es el primer ángel de Apocalipsis 14. El mismo primer ángel de Apocalipsis 14. ¿Saben que el primer ángel de Apocalipsis 14 es Cristo? El ángel del juicio. Y tendríamos que hablar de Sodoma y Gomorra y los 3 ángeles que fueron a Abraham. 2 se fueron a Sodoma, pero uno, Abraham, se quedó en presencia del ángel de Jehová. ¿Qué es quién? Ajá, Cristo.
Este ángel es Jesús, el primer ángel es Cristo. Y vi otro ángel fuerte, ya van a darse cuenta que es Cristo, descender del cielo. ¿Desciende el ángel de Apocalipsis 14 del cielo, el primero? Sí. Cercado de una nube. ¿Qué representa la nube? Ángeles. Y el arco celeste sobre su cabeza. ¿Qué representa el arco celeste? La puerta de la gracia todavía está abierta. Porque el arco iris representa justicia mezclado con misericordia. Y su rostro era como el sol. Lean el relato de la transfiguración. Dice que su rostro, el rostro de Cristo, se le puso como el sol. Este es Jesús. Y sus pies como columnas de fuego. Lean Apocalipsis 1, la descripción que se da a Jesús. Dice que sus piernas eran como bronce, bruñido y encendido. Y ahí tendríamos que hablar de los dos pilares que dirigieron a Israel en el desierto. No nos metamos a eso. Versículo 2. Y tenía en su mano un librito abierto. Realmente dice que hubo sido abierto, o que había sido abierto, lo cual significa que en un tiempo estuvo ¿qué? ¿Saben ustedes cuál es el único lugar en la Biblia donde existe un libro que fue sellado o cerrado? Daniel 12, y el versículo 4 y el versículo 9. No hay más libros sellados en la Biblia. Sabemos entonces que este es el libro de ¿qué? De Daniel. Y puso su pie derecho sobre el mar. El mar significa el viejo mundo, Europa, y el izquierdo sobre la tierra, el nuevo mundo, los Estados Unidos. ¿Fue eso donde primordialmente se proclamó el mensaje? Sí, Señor. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge. ¡Ah! ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Cristo es el león de la tribu de Judá. Entonces, ¿quién es este personaje? Es Cristo. Y cuando hubo clamado 7 truenos, hablaron sus voces. Ya avancemos un poquito en el... ¿Ustedes quieren saber más en cuanto a los truenos? Y Apocalipsis 10, compren el libro Symposium on Revelation. Es un libro que está en inglés. Pueden conseguirlo de la conferencia general Symposium on Revelation. En inglés. Lamentablemente, dicen que en el cielo vamos a hablar español. Pero para llegar al cielo hay que poder leer inglés. No, los gringos dicen que en el cielo se va a hablar inglés. Porque no son capaces de aprender español. Ok, volviendo a Apocalipsis 10, versículo 4. No, vamos a empezar en el versículo, a ver. Versículo 6. Versículo 5. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. En Daniel 12 hay un ángel que jura. Hay una conexión aquí. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. ¿A qué tiempo se refiere eso? El fin del mundo, ¿no? ¿Cómo sabemos que cuando dice el tiempo no será más, que no se refiere al fin del mundo? Porque en el versículo 11 dice, es necesario profetizar otra vez, y si se acabó el mundo, de nada valdría profetizar. ¿A qué tiempo se refiere eso cuando dice que el tiempo no será más? Esto está hablando del chasco. Está hablando de 1844. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 7.
Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Está hablando de lo que pasa cuando concluye el juicio investigador. El misterio de Dios es la predicación del Evangelio. Lean Romanos 16, versículos 26 al 27. Ahí está la explicación de esto. No lo podemos leer ahora, porque el tiempo se ha ido. Cuando comenzare, Romanos 16, 25 al 27. Cuando Él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: ve y toma el librito abierto. ¿Qué significa que el librito está abierto? Antes estaba cerrado. ¿Qué significa un libro cerrado? Sellado. Que no se puede entender. Pero ahora el librito está ¿qué? ¿Qué significa que la gente ahora lo puede qué? ¿Saben ustedes que ese modismo en Daniel 12, donde dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará? ¿Saben que ese es el mismo modismo que se usa en Amós 8, 11 y 12, donde dice que muchos correrán de aquí para allá y del norte al oriente buscando palabra de Dios y no lo hallarán? ¿Por qué? Porque se ha cerrado la puerta de la gracia. Ahora, ¿por qué van al norte y al oriente, no al occidente y al sur? Porque el lugar donde uno espera encontrar palabra de Dios es en el norte, de donde viene el fuerte clamor, y el oriente, que viene el sello de Dios, que significa que ya no hay sellamiento, que ya no hay fuerte clamor, que la gente no puede conseguir misericordia, porque la puerta de la gracia se cerró. Así lo usa Elena White en El Conflicto de los Siglos, esos versículos. ¿Saben en qué capítulo cita ellos esos versículos? El tiempo de angustia de Jacob. Volviendo otra vez a Daniel, el capítulo 12. Ustedes recuerdan que en el versículo 4 dice: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? 1798 comienza el tiempo del fin. ¿Qué movimiento levantó Dios en el tiempo del fin para proclamar que algo iba a pasar en 1844? El movimiento milerita. Entonces yo les pregunto, ¿hay una relación entre 1798 y 1844? Sí. En 1798 Dios levanta a un pueblo para proclamar 1844. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Y para hacer algo muy importante, que es desenmascarar la obra del cuerno pequeño, que se conoce como el poder que quitó el continuo, recuerden eso, y el poder que colocó la abominación espantosa. Volvamos a Daniel 11. Ahí vamos a saber qué periodo está hablando esto. Dice en Daniel 11, versículo 31, y ya estudiamos esto en detalle y no vamos a estudiar con más detalle ahora. Serán puestos brazos de su parte, es decir, que el papado tendrá la ayuda del poder político, y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación espantosa. Y esto está hablando del periodo de supremacía papal, los 1260 años. Porque la herida mortal está en Daniel 11 y el versículo 40. ¿Recuerdan cuando el rey del sur se acornea contra el rey del norte? Ahí está la herida mortal. Así que lo que viene antes tiene que referirse ¿a qué? Tiene que referirse al periodo de supremacía papal. Así que sabemos que quitar el continuo y colocar la prevaricación asoladora o colocar la abominación espantosa se refiere a la carrera medieval del papado. ¿Está claro este punto? Ok, ahora volvamos a Daniel capítulo 12. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Ya yo les describí eso, ¿verdad? Donde dice, pasarán muchos. En inglés dice, many shall run to and fro. O sea, muchos correrán de aquí para allá. Es el mismo modismo de Amós 8, 11 y 12, donde la gente corre de mar a mar y de norte a oriente buscando palabra de Dios. Solo que en Amós no la hallarán. Aquí todavía la hallarán porque el libro sellado se va a abrir. Ahora, ¿dónde habla la Biblia de cuando se abrió el libro? No hay duda alguna. Volvamos otra vez. Ahí estábamos cuando terminamos. En Apocalipsis, el capítulo 10.
Apocalipsis el capítulo 10. Ya identificamos a este ángel. ¿Quién es este ángel? Cristo. Este ángel es Cristo, por varias cosas que mencionamos en los primeros 2 versículos, primeros 3 versículos en realidad. Y estábamos en el versículo 6. Noten que hay un ángel que hace ¿qué cosa? Este ángel ¿qué hace? Jura. Levanta la mano y jura, no olviden eso. Por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? 1260, pero esto está hablando específicamente de qué fecha. ¿Qué fecha todavía no ha llegado? Esto está hablando del chasco. ¿Cuál fue la fecha del chasco? O sea que cuando se anuncia que el tiempo no será más, se refiere al hecho de que 1844 es la última profecía ¿de qué? De tiempo. Por lo tanto, escuchen bien lo que les voy a decir. Si ustedes encuentran a alguien que está jugando con las profecías de tiempo, y está aplicando los 1335 días y los 1290 días, tratando de fijar fechas para el cierre de gracia, para la ley dominical, para el derramamiento de la lluvia tardía o cualquier otro evento, córranle como la lepra. Y lo digo con convicción, porque miren, la última fecha profética que sabremos, el último periodo profético que sabremos es 1844. Punto final. Y si yo hubiera sabido que iba a ampliar tanto los 1335 años, les hubiera traído 3 páginas de citas que tengo de los escritos de Elena White, donde ella dice que nunca más se fijará una fecha para ningún evento profético. Lo dice clarito. Y hay una nueva compilación del espíritu de profecía sobre eventos finales, y hay un capítulo entero con muchas más citas que las que yo tengo en esas 3 páginas. Pero yo he traducido muchas de las citas que solo están en inglés. Si alguno está interesado, puede darme su dirección y yo le mando esas 3 páginas de citas del espíritu de profecía. Anóteme su nombre y dirección, ponga citas sobre fijar tiempo y yo les mando esto sin cobro alguno. Pues estamos en sábado y no les puedo cobrar. Pero si ya se hubiera puesto el sol, de todas maneras no les cobraba. Ahora, está claro, el tiempo no será más. ¿Cómo sabemos que esto no se refiere al fin del mundo? Porque el último versículo del capítulo 10 dice que es necesario que profetices otra vez. ¿Cómo van a profetizar otra vez si se acabó el mundo? Si el tiempo se terminó. Obviamente, el tiempo que se refiere aquí es el tiempo de la profecía de los 2300 días. Y ahora vamos a comprobarlo. Noten el versículo, vamos al versículo 8. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. ¿Qué libro es ese? El libro de Daniel. La sierva de Dios dice que ese librito es específicamente Daniel 8 al 12. Eso es lo que ella dice. Daniel 8 al 12. Es un librito dentro del libro de Daniel. Es un segmento especial dentro del libro de Daniel. Y recuerdan que hablamos sobre la estructura de Daniel 8 al 12 y vimos que hay una relación entre cada uno de esos capítulos durante esta semana. Ahora dice, toma el librito. ¿Librito qué? Abierto, lo cual significa que antes estaba ¿qué? Cerrado. ¿Cuál es el único libro que jamás haya sido cerrado según la Biblia? Daniel. Tiene que ser el libro de Daniel, que antes no se entendía y ahora se iba ¿a qué? A entender. Y luego dice en el versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y noten que no es un librote, es un librito. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. Y si es que el capítulo 8 al 12, si es verdad que es un librito, un biblión, ese en el griego, biblión, de donde viene nuestra palabra Biblia. Y él me dijo, toma y trágalo.
¿Cuántos de ustedes alguna vez han comido un libro? ¿Ah? Ahora, usamos el modismo en inglés, decimos, man, I ate that book up. ¿Verdad? That was a good book. I just chewed it up. Me lo comí. ¿Qué significa esto? Significa que me deleité con qué? Con el mensaje. I couldn't put it down. A eso se refiere, comer el librito. ¿Cuál librito? Daniel 8 al 12. ¿Qué profecía hay en Daniel 8? Los 2300 días, ¿verdad? ¿Y qué esperaba esta gente que proclamó este mensaje sobre Daniel, el libro abierto de Daniel? Los 2300 días. ¿Qué esperaban? La venida de Cristo. ¿Conoce usted algo más dulce para el cristiano que la esperanza de la venida de Jesús? Pero algo pasa. Toma y trágalo. Y Él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Fue dulce el libro de Daniel para los que proclamaron el mensaje, la hora de su juicio ha llegado? ¿Fue dulce? Este capítulo, hermanos y hermanas, justifica la existencia de la iglesia adventista. Porque la profecía dice que la iglesia adventista iba a empezar con un chasco. Lo dice la Biblia. Inclusive la sierva de Dios declara que Dios ocultó un error en la predicación de los mileritas en cuanto a lo que iba a pasar, porque quería probar la fe de las personas que estaban escuchando el mensaje del advenimiento. ¿Y cuántos quedaron después del zarandeo? Un manojito de personas. Entonces yo pregunto, ¿estaba esa gente lista para ir al cielo? ¿Por qué permite Dios que venga el tiempo de angustia sobre el pueblo de Dios? Para que se pueda determinar quién es quién. ¿Quién sirve a Dios por los panes y los peces? ¿Quién sigue a Jesús por los panes y los peces? ¿Y quién sigue a Jesús porque le aman? Como dice el libro de Job. A mí me gusta decir que el amor es la flor y la lealtad es la fragancia. Porque una de las características más grandes del amor es la lealtad. No importa lo que pase, lealtad. ¿No es esa de la historia de Job? ¿Recuerdan Job? El diablo dijo, Job te sirve porque le das panes y peces. Porque tú le haces bien a él, le das todo. No le has cercado, no le has dado hijos, no le has dado hijas, no le has dado casa, no le has dado todo. Por eso te sirve. Quítale lo que tienes y verá cómo te blasfema. Y oigan, Dios se pone en problemas porque Él dice, bueno, está bien. Pruébalo. Óigame. Y sin embargo Job dice, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Aunque me matare, aún confiaré en Él. Eso es amor. Amor no es este machi-guachi sentimiento, esta emoción momentánea de que amo al Señor. El amor es un principio que determina y colorea todas las actividades y los pensamientos de nuestra vida. Eso es amor. No cambia nunca. El amor nunca deja de ser. Y es triste que los evangelistas de la televisión hoy están predicando que si tú te entregas a Jesús, de repente se te va a convertir toda tu casa y tus árboles van a derramar oro. Como Robert Schuller, por ejemplo. ¿Saben quién es Robert Schuller? El hijo mío dice que parece un caimán.
Ahora, yo no digo eso porque no es bueno llamar nombres a la gente, pero él dice, no hay una doctrina en la iglesia cristiana que haya causado más daño que la doctrina del pecado. Porque no hay que predicar el pecado en la iglesia. Lo que hay que predicar es que la gente esté contenta, feliz, alegre. Hay que enseñarle a la gente a pensar positivo, no negativo. Y como el pecado es negativo, no hables del pecado. Porque es que si hablas del pecado, baja la estima propia de la gente, ¿ves? Pero si hablas de lo bueno que tienen, entonces tienen alta estima. Pero a mí me dice la Biblia que yo tengo que tener baja estima de mí mismo y alta estima de Cristo. Y cuando tengo alta estima de Cristo, entonces tengo alta estima de mí mismo también. Pero es en Cristo, no en mí. Bueno, esto es un desvío. Ahora volvamos. Los que proclamaron el mensaje, ¿qué pasó con ellos? Tuvieron un chasco amargo. Por dos razones. Primero, porque Jesús no vino. Pero fue peor que eso. Porque como resultado de Cristo no venir, los botaron de las iglesias. Se burlaban de ellos. Como se burlaban de Eliseo. Sube calvo. La hermana Juan usa esa historia para referirse a las burlas que se dieron después del chasco. ¿Ve? Cristo no iba a venir nada. Pura mentira. Y les amargaron la vida a la gente. Dulce en la boca, amargo en el vientre. Sí, la iglesia adventista se origina en un chasco, pero porque Dios lo dijo. Este capítulo, en vez de negar que la iglesia adventista es la iglesia de Dios, lo comprueba. Sigue diciendo, versículo 10. Y tomé el librito de la mano del ángel, el librito de Daniel, que fue lo que predicaron los mileritas alrededor del año 1798 en adelante. Bueno, Miller se levantó por ahí en los años 1830 aproximadamente, pero hubo antes otros que predicaron antes que Miller este mensaje. Y dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Noten que no dice que se lo comió, se lo devoró. Y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado fue amargo en mi vientre. Y él me dice, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Y por eso es que la iglesia adventista está aquí hoy. Sencillamente porque como Cristo no vino, se le ha encomendado a la iglesia adventista la tarea de profetizar otra vez. ¿Qué quiere decir profetizar? ¿De dónde debemos sacar nuestro mensaje? ¿De dónde predicaron estas personas que tragaron el librito? De toda la Biblia, pero específicamente ¿de dónde? De Daniel. Ahora, ¿puede usted profetizar otra vez si no ha profetizado antes? ¿Qué significa la palabra otra vez? Significa que hay que hacerlo de nuevo. O sea, ¿cuál es el mensaje central aún de la iglesia adventista? Las profecías ¿de qué? De Daniel y Apocalipsis. Eso es lo que tenemos que estar predicando. Dejémonos de tantos jueguitos, fun and games, y de estar echando un cuentico. Buscar un versículo y leer el versículo, ponerle de apéndice 4 cuenticos que pongan a reírse a los hermanos, y entonces leer un versiculito al final. Se burlar a la gente. Nuestros hermanos están hambrientos y sedientos de la solidez de la palabra. Yo he podido comprobar otra vez eso esta semana con los jóvenes. ¿Quién se hubiera imaginado los jóvenes viniendo mañana y tarde a escuchar sermones sobre algo tan aburrido como Daniel 11? ¿Ah? No, a los jóvenes hay que hablarles de sexo y matrimonio. Ese es el tema candente. ¿Cómo prepararte para el matrimonio? Que tú te puedes preparar para el matrimonio, pero si no te preparas para la segunda venida, de nada te valió el matrimonio.
Nuestro ministerio se ha desviado de la predicación de la verdad presente. Ahora entiendan bien, no por eso estoy diciendo que la iglesia adventista ha sido abandonada, porque eso es lo que hacen algunos. Algunos dicen, ya no se está predicando el mensaje, yo me voy a otro grupo y entonces predicamos el mensaje. Saben que yo he estado en la iglesia adventista ya trabajando casi 20 años como ministro y nunca me han prohibido predicar los mensajes que yo predico en la iglesia. ¿Ustedes creen que la conferencia general dice, cuidado con predicar el mensaje de Daniel? Los culpables no son la conferencia general, ni los presidentes de la conferencia. ¿Los culpables son quiénes? ¿Me atrevo a decirlo? Los ministros. Y más que eso, los laicos son los culpables, porque ya no estudian la Biblia. Ahora, volvamos a Daniel 12. Otro paréntesis. Volvamos otra vez a Daniel 12, vamos paso por paso aquí, Daniel el capítulo 12, ya vamos a llegar a los 1335. Están conectados entonces los 1260 y los 2300 días. ¿Ven la conexión entre estas dos profecías? Ok, ahora, ¿creen ustedes que debe haber una conexión entonces entre los 1290 y los 1335? ¿Creen ustedes que debe haber una conexión? Si los 1290 están relacionados con los 1260, sería razonable, y claro, no debemos ir por la razón sino comprobarlo, y lo vamos a hacer, sería razonable concluir que los 1335 van relacionados con los 2300, porque son los únicos dos periodos de tiempo que se mencionan en Daniel, 1260 y 2300, fuera de los periodos de tiempo que tenemos ¿dónde? En Daniel capítulo 12. Ahora vamos a Daniel capítulo 12 y el versículo 5. ¿Ustedes recuerdan el ambiente de Daniel 8? Había un ser que estaba hablando con otro ser, ¿recuerdan? Y uno de los seres le preguntó, ¿hasta cuándo serán estas cosas? ¿Recuerdan? Tenemos el mismo ambiente en Daniel 12. Noten el versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban el uno de una parte a la orilla del río y el otro de la otra parte de la orilla del río, lo mismo que tenemos en Daniel 8. Y dijo al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas. Fíjense, ¿hay cuántos aquí? Hay 3. Uno en un lado, otro en el otro lado y uno que está encima del río, que es el varón vestido de lienzos, que es ¿quién? Jesús, exactamente. Y dijo al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7. Y oía al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró. ¿Alguna conexión con Apocalipsis 10? Entonces hay que conectar Apocalipsis 10 con Daniel 8 y Daniel 8 con Daniel 12, ¿sí o no? ¡Claro que sí! Y dice que levanta sus manos, y dice que juró por el viviente en los siglos, que será por tiempos y la mitad. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Tienen ustedes algún problema con ese periodo de tiempo? Está bien, ¿verdad? ¿Son 1260 días literales o simbólicos? Simbólicos, claro. Ahora yo les pregunto, si en Daniel 12 los 1260 son simbólicos, ¿por qué los 1290 y los 1335 van a ser literales? Hay un principio, escuchen bien lo que les voy a decir. Hay un principio de interpretación profética que es de hierro. ¿Cómo? Día por año, sí. Pero escuchen bien lo que voy a decir. El principio día por año se aplica únicamente en la dispensación de la iglesia. Escuchen lo que estoy diciendo, muy importante. Antes de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo, después de venir literalmente a la tierra y de estar literalmente con Israel, todos los periodos proféticos se expresaban en idioma literal. Ejemplo, Nabucodonosor se volverá loco 7 años.
Israel pasará en Egipto 400 años. Israel pasará cautivo en Babilonia 70 años. Siempre, y algunos dirán, pero quedan las 70 semanas. Ahí también se aplica el principio, porque literalmente dice en el idioma hebreo, 70 semanas de años están determinadas sobre tu pueblo. No hay que usar el principio día por año para las 70 semanas, porque ya en el original dice 70 semanas de años. Así que aún allí se expresa en idioma literal. O sea que todos los periodos proféticos que se cumplen en el Antiguo Testamento se expresan en lenguaje literal. Pero los periodos de tiempo proféticos que se aplican al periodo de la iglesia antes de la venida de Jesús se entienden simbólicamente. Y luego, ¿y saben lo que lo determina? La presencia literal o espiritual de Cristo. Cuando Cristo está presente literalmente, los periodos de tiempo son literales. Cuando Cristo está presente espiritualmente a través del Espíritu Santo y se ausenta corporalmente, los periodos de tiempo son simbólicos. Y luego cuando Cristo regrese en poder y gloria, nuevamente los periodos serán literales. ¿Saben que una vez me hicieron una pregunta? Y me mataron porque yo no había pensado de eso. Eso fue lo que me llevó a pensar de este principio. Me dijo un joven, mire pastor, los adventistas dicen que los 1260 días son años. O sea, dicen que son simbólicos los días. Dicen que los 1335 días son años. No días, sino años, que son simbólicos. Dicen que los 3 días y medio de la Revolución Francesa son no días, sino años. Dicen que los 2300 días no son días, sino que son años. Entonces, ¿por qué los 1000 años no son simbólicos? ¿Por qué los 1000 años no representan 360.000 años? Me mató. Pero cuando entendí ese principio de que la presencia literal, corporal o espiritual de Cristo determina si las cosas son literales o espirituales, no tuve ningún problema. Ahora yo pregunto, ¿los 1335 días y los 1290 días se aplican al periodo de la iglesia, sí o no? ¿Se aplican al periodo cuando Cristo está a través del Espíritu Santo presente antes de la segunda venida, sí o no? Entonces esos periodos de tiempo hay que entenderlos no como literales, sino como simbólicamente. Y por eso les digo, tengan muchísimo cuidado de personas que vienen diciendo 1994, el año del jubileo. Allí se va a cerrar la puerta de la gracia. ¿Saben ustedes? Yo tengo un documento que dice que la puerta de la gracia se iba a cerrar en 1987 y aquí estamos todavía. En octubre del 92. Ese es nuevo, ese no me lo sabía yo. Y lo que hacen es calcular los jubileos y calcular los 1335 días. Déjenme preguntarles, hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros poner fechas ahora? Nosotros ahora estamos en un tiempo de expectativa de la segunda venida de Jesús. 1844 fue la última fecha, no hay más fechas. La hermana White dice que nuestro mensaje no reposa sobre una fecha. Si nuestro mensaje tuviera que reposar sobre una fecha, estaríamos en problemas. ¿Saben lo que pasa cuando la gente pone fechas? Cuando se pasa la fecha, la gente cree menos que antes. La fe de los hermanos de la iglesia es desarraigada, es debilitada. Y muchos de nuestros hermanos pierden la fe como resultado de eso. Sí, mi hermano. Eso dijo que la hora y la fecha ni él no lo sabía. De la segunda venida. Sí, ni él no lo sabía. Exactamente. Y todavía colocan fecha. Eso no quiso decir que él no la sabía, porque no la conocía, porque es Dios. Lo que pasa es que eso hay que decir. Pero el énfasis que él quiere decir es que nadie sabe el día ni la hora. Es decir, que no podemos... No, lo que quiere decir que no, él no quería saber eso.
es como Pablo también dice, yo no quiero saber qué otra cosa que esto y esto y esto. No quiere decir que no se quiera... Sí, pero el énfasis que está haciendo él es que no podemos poner una fecha para la segunda venida, porque nosotros no sabemos la fecha de la segunda venida. Ese es el punto de énfasis. Sí. Exacto, mi hermano, por favor, comentario y luego vamos a seguir, porque esperamos que vamos a seguir a 2335, sí. Ajá. ¿Sabes cuál es el problema? A veces somos como los testigos de Jehová. Creo que pusieron la fecha de la venida de Cristo para los años 1890 y algo. Jesús no vino. Entonces, en 1914 tampoco vino. 1918 tampoco vino. Ah, no, pero es que vino espiritualmente en 1914. Ay, ay, ay. El Señor nos libre de las personas que colocan fechas. El Señor nos libre de eso. Ahora, noten, dice tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabara el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, es decir, cuando el papado deje de perseguir a los hijos de Dios, y cuando sucedió eso, 1798, todas estas cosas serán cumplidas. Y ahora noten, dice, y yo oí, mas no qué, mas no entendí. ¿Por qué necesita Dios explicar más? Podría haber terminado esto en el versículo 7, ¿sí o no? ¿Por qué no terminó Dios Daniel en el versículo 7? Porque Daniel no entendía ni papa. Ustedes pueden entender por qué él no entendió, ¿verdad? Él estaba viviendo más o menos 530 y algo de años antes de Cristo. Todavía faltaban 2000 y pico de años para que se cumpliera esto. 2500 años, en efecto, para que se cumplieran todas estas cosas. Entonces no debe sorprendernos. Entonces note lo que dice, versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Yo quiero saber. Y nuevamente Dios le dice a Daniel, deja de ser tan curioso, hombre. Eso es lo que le está diciendo, versículo 9. Y dijo, anda Daniel, que esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Esa expresión es hasta el tiempo del fin, idéntica a la expresión que encontramos en el versículo 4. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es la idéntica expresión, solo que ahí se traduce hasta el tiempo del cumplimiento. En realidad es hasta el tiempo de ¿qué? ¿Hasta cuándo está sellado Daniel? Hasta el tiempo del fin, cuando termina tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Vamos bien? Pero Dios dice, pobrecito, vamos a decirle algo más. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, es una mala traducción, realmente es desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio y se coloque la abominación espantosa. No está diciendo desde acá hasta allá, sino desde el momento que se quita el continuo y se pone la abominación espantosa, habrá 1290 días. Ahora, fíjense algo interesante de este versículo. Este versículo nos da un evento para comenzar el periodo, ¿sí o no? ¿Cuál es el evento que comienza el periodo de los 1290? Ahí dice claramente, desde que se quita el continuo y se coloque la abominación espantosa, desde ese momento tú puedes contar 1290 días hacia adelante. ¿Ok? Cuenta 1290 días hacia adelante. Hay un punto de comienzo y un punto de fin. Pero ¿qué diríamos de los 1335 días? ¿Hay un punto de comienzo para los 1335 días? No. Dice, y voy a leer otra vez el versículo 11 para captar el contexto, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Bienaventurado el que esperara y llegara hasta 1335 días. ¿Hay algún punto de inicio para los 1335? No.
Lo cual indica de que el punto de inicio de los 1335 días es el mismo punto de inicio de los 1290. Y el hebreo lo indica claramente, dice, desde el tiempo que fuere quitado el continuo, y no sacrificio, el continuo, y se coloque la abominación espantosa, habrá 1290 días. Pero bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335. O sea que los 1290 y los 1335 empiezan o terminan, perdón, no terminan, sino que empiezan al mismo tiempo. Ahora vamos a preguntar en primer lugar cuándo terminan los 1335. Porque si sabemos cuándo terminan los 1335 ya lo tenemos todo solucionado. ¿De acuerdo? Si sabemos cuándo termina ya tenemos todo lo demás solucionado porque nada más vamos hacia atrás el número de días necesarios. ¿Cuándo es que los 1335 días terminaron? Noten la palabra clave del versículo 12. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. O sea, que el que llegue hasta al momento cuando terminen los 1335 días es especialmente ¿qué? Bienaventurado. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué? Ajá. Los que estuvieron aquí esta semana, ¿qué es lo que tenemos que usar? La concordancia. ¿Y qué palabra buscamos? Bienaventurado. Muy bien. ¿Y saben algo interesante? Sí. ¿Quedan 5 minutitos? Óigame, eso está serio. Sí, alcanzar. ¿Qué horas son? Uy, en 10 minutos tengo que predicar allá. Ah, pero que empecemos tarde allá, ¿verdad? Hora hispana. Nada más hay 5 minutos en el café. Vamos a ver qué hacemos. Sí, vamos a terminarlo. Ok, vamos a terminarlo. Ustedes recuerdan que yo les mencioné que el cumplimiento de Apocalipsis 10 se encontraba, perdón, no el cumplimiento de Apocalipsis 10, el cumplimiento de donde dice cierra el libro, sella las palabras hasta el tiempo del fin, y luego entonces se iba a abrir el libro que llevaba a la proclamación del mensaje hasta 1844. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Y luego se tragó el librito, dulce en la boca, amargo en el vientre, significa el chasco que se llevaron cuando Cristo no vino en 1844. ¿Qué proclamaron los mileritas? Y luego la iglesia adventista, los mensajes de ¿qué? De los 3 ángeles. Eso es muy importante. Ahora con eso en mente vamos a Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14 y el versículo 13. Y noten lo que dice Apocalipsis 14 y el versículo 13. Es el último versículo del mensaje de los 3 ángeles. Y luego el siguiente versículo habla de la conclusión del juicio investigador. Apenas se termina de proclamar el mensaje del tercer ángel que fue proclamado en 1844, cuando Dios le dio la visión a la hermana White sobre el sábado, como sello de Dios. Noten lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 13 la primera parte. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. En Daniel 12 y el versículo 12 dice, bienaventurado el que esperare y llegare hasta este punto. En Apocalipsis 14:13, y ustedes recuerdan que dijimos que cuando dice hasta el que llegare hasta ese punto, se está refiriendo ¿a qué fecha? Apocalipsis 10, 1844. Ahora fíjense, en Apocalipsis no dice bienaventurado el que esperare y llegare.
hasta 1335 días, sino que dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. O sea que los 1335 días, comparando Daniel y Apocalipsis, indican de que este evento termina ¿en qué fecha? 1844, pero todavía nos queda una pregunta, y es esta. ¿Cómo es que un muerto puede ser bienaventurado? ¿Cómo es que bienaventurados los muertos que mueren de aquí en adelante? Obviamente, los que mueren desde ese momento en adelante son diferentes que los que murieron de ese momento para atrás. Porque si no, Dios no diría bienaventurados los que mueren de aquí en adelante. Hubiera dicho bienaventurados los que murieron en todos los siglos en el Señor. Obviamente hay algo especial en cuanto a los que llegan hasta 1335 días. Son bienaventurados los que lleguen a vivir hasta 1335 días y los que mueren de esa fecha en adelante. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que los hace especialmente bienaventurados? ¡Oh! ¡El contexto! Mueren en el mensaje de los tres ángeles, y específicamente del tercer ángel, que nunca antes en la historia había sido proclamado. Ahora, ¿por qué es que son bienaventurados? ¿Por qué están en una categoría especial? Porque resucitarán en la resurrección especial. Ahora vamos a hablar de la resurrección especial. Mejor mete uno de 90. No metan uno de 90. Estoy nada más bromeando. ¿Quiénes resucitan en la resurrección especial? Mateo 26:64. No. Tiene que ir a avisarle allá de que vamos. Yo creo que la gente todavía no está lista para meterse en el auditorio. 26:64. Y luego les voy a leer una cita de la hermana White, de la viejita, que dice, esa viejita, ¿qué sabía lo que estaba escribiendo? Pues sabía más que nosotros. Mejor que lo admitamos y aprendamos de la viejita. Mateo 26:64. Vamos a leer el versículo 62 para captar el contexto. Y levantándose el pontífice le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo. No dice, aún os digo que desde ahora habéis de ver, sino que en realidad la traducción correcta es, os digo desde ahora que habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que vienen las nubes del cielo. ¿Quiénes van a ver la venida de Jesús? El pontífice y todos los que ¿qué? Vamos a leer en Apocalipsis 1:7. Porque es que la resurrección especial es doble. Y hablamos de los justos que y hablamos de los justos que mueren en el Señor, ¿verdad? Y vamos a ver un texto dentro de un momento que lo junta todo, pero precioso. Pero aguántense. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Es decir, todo ojo que está vivo le verá. Porque los ojos muertos no ven. Algunos dicen, ve, todos van a resucitar, porque todo ojo le verá. Bueno, todos los que están vivos y tienen ojos funcionando le verán. ¿Y quiénes más? Y los que le traspasaron. ¿Quiénes van a venir a ver a Cristo venir en gloria? Los que le traspasaron. ¿Cuándo es que resucitan los impíos según la Biblia? Después del milenio. Y ese es otro tema para otro día. Después del milenio resucitan los impíos.
Dice, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se completaron los 1000 años. ¿Correcto? O sea que los muertos impíos resucitan después de los 1000 años. Pero aquí dice que hay un grupo que resucitará cuando Cristo venga, los que le traspasaron. ¿Sí o no? Jesús le dijo al pontífice, le dijo, tú me vas a ver venir en las nubes del cielo, con gran poder y gloria. E inclusive en Mateo 23 y el versículo 39, Jesús le dice a los líderes religiosos, ustedes no me volverán a ver, sino hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y para decir eso tienen que tener una boca viva. ¿Correcto? Ok. Ahora vamos a buscar el texto que junta todo. Entonces, hay dos grupos que van a resucitar en la resurrección especial. ¿Cuáles son? Los que murieron ¿desde qué fecha en adelante? Desde 1844 en adelante. ¿Y qué otro grupo? Los que traspasaron a Jesús. Ahora, dentro de un momento, después de esta pregunta, vamos a buscar un versículo que junta los dos. Sí. Correcto. 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 Venga, vaya, aguántense. ¿Y qué de los demás muertos que murieron en el Señor? Espérense, aguántense un momentico, ya vamos a llegar a eso. Todo a su debido tiempo. Daniel 12:2. Daniel 12:2. Es el texto clave de todo. Escuchen bien. Aquí ya les voy a hablar de la resurrección general, ¿ok? No se asusten. Si tuvieron tatarabuelos que murieron antes de 1844, no se preocupen, hay esperanza para ellos. Pero hay algo especial en cuanto a los que murieron de 1844 en adelante. Ahora noten. Daniel 12 y el versículo 2 está en el contexto de cuando está concluyendo el tiempo de angustia. Cuando el pueblo de Dios es libertado por la voz de Dios. Y eso pasa en el momento de la séptima plaga, cuando Cristo comienza su segunda venida. ¿Sabían ustedes que la segunda venida de Jesús toma varios días? En efecto, yo creo que la segunda venida de Jesús toma 7 días. Ahí se aplica la casi media hora de silencio. Eso no habla del regreso al cielo, porque todas las cadenas proféticas de Apocalipsis terminan y culminan es con la segunda venida. Solo hay una profecía que va más allá de la segunda venida, que es el milenio. Todas las demás culminan, el clímax es la segunda venida de Cristo. Lo cual significa que la casi media hora de silencio, la séptima trompeta, la segunda venida. Séptimo sello, la segunda venida. Séptima plaga, segunda venida. Ahora, quiere decir entonces que cuando declara que en el cielo hubo silencio, y no dice por media hora, dice por casi media hora. Media hora sería 7 días y medio, casi serían 7. ¿Estoy justificado en hacer esa pequeña especulación? ¿Me la perdonan? Yo espero que sí. ¿No es lógico? Y la sierva de Dios dice que toma varios días. Además de eso hay base bíblica. ¿Ustedes recuerdan la historia de Elías? Aquí es que hay que ir al Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hay que buscar en la Biblia? El número 7. Y vamos nosotros y notamos que Elías, ¿cuántas veces tuvo que tornar para mirar a ver si se veía esa nube del tamaño de la mano de un hombre? 7 veces. Interesante, ¿verdad? Y si ustedes leen el conflicto de los siglos, encontrarán que finalmente esa nube se vio esa nube. ¿Cómo describe la hermana White el inicio de la segunda venida? Como la mitad de la palma de una mano humana. Y luego se acerca y se acerca y se acerca. Y ustedes leen el conflicto de los siglos. ¿Qué fue lo que se llevó a Elías al cielo?
un carro de fuego. Lean el conflicto de los siglos, donde habla de la venida de Cristo, y dice que los santos serán metidos en el carro de fuego para ser llevados al cielo. El mismo carro de fuego es el que se llevó a Elías. ¿Hay alguna conexión? Claro que sí. Ahora, estamos listos para Daniel 12 y el versículo 2. Vamos a leer el 1 para captar el contexto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta ese entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Esos son los vivos, ¿sí o no? ¿Cómo sabemos que son los vivos? ¿Acaso un muerto hay que libertarlo? ¿A los muertos hay que libertarlos del rey del norte? No, ¿a quiénes? A los vivos. Está hablando de la liberación de los vivos, que viene en el momento de la quinta plaga. Las primeras 4 plagas, el pueblo de Dios está en peligro. Cada plaga aumenta la ira de los malos. La primera plaga los pone bravos, la segunda más bravos, la tercera más furiosos, la cuarta más furiosos, hasta que finalmente están tan llenos de ira que ni siquiera pueden esperar el momento de la fecha del decreto de muerte. Y dicen que algunos se adelantarán a matar a los hijos de Dios. Y cuando están a punto de lanzarse sobre los hijos de Dios, dice que tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. ¿Qué plaga es esa? La quinta de oscuridad. Luego dice en la misma página, la sierva de Dios, página 693, dice que los impíos son contenidos en el acto. ¿Qué plaga es esa? El secamiento del Éufrates. Y luego la hermana White cita los versículos que hablan de la 7ª plaga en la siguiente página. Qué interesante. Pero como no cita el versículo que dice que se secará el Éufrates, dice, la hermana White no tiene nada que decir del secamiento del Éufrates. Podemos creer que eso es Turquía. Porque la hermana White no dice nada, ni se lo crean. La hermana White tiene mucho que decir de la 6ª plaga. Lo que pasa es que no cita los versículos, porque había una controversia en sus días. Y ella dijo, yo no quiero levantar más controversia y peleas en la iglesia. Yo lo pongo de tal manera que los entendidos lo entiendan algún día, investigándolo, para conservar la unidad en la iglesia. ¿Nos dice eso algo a nosotros? Yo tengo la verdad. Y viene, dice alguien, yo tengo la verdad. Y viene entre los hermanos de experiencia y no ven luz en el asunto, dicen, yo la predico si me da la gana. Aunque traiga división en la iglesia, la misma sierva de Dios, inspirada por Dios, profetiza del Señor, prefirió expresar las cosas de una forma que tenemos que investigar para descubrirlas, que decirlas abiertamente y traer discordia al cuerpo de Cristo. Y eso dice mucho de estos grupos disidentes que tienen el propósito mayormente de dividir y de fragmentar la iglesia de Cristo. Versículo 2. Al mismo tiempo que los hijos de Dios son libertados, pasa algo. Y muchos, ¿qué dije yo? ¿Cuánto es muchos? ¿Todos? Ajá. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y usted dice, bueno, pero los muchos son los hijos de Dios y los que quedan faltando son los malos. Nice try. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que le traspasaron. Y los que murieron en la fe del mensaje perseverante. ¿Saben en qué radica la ventaja de los que mueren desde 1844 en adelante? En el hecho de que ellos verán la segunda venida con los 144,000 de comienzo a fin. Mientras que los demás muertos resucitan ya cuando los ángeles vienen a tocar la puerta de la tumba. Cuando los ángeles vienen, cuando ya Cristo está sobre la tierra, entonces manda a sus ángeles y despiertan a los demás muertos. Pero los 144,000, que es un número que tiene que ser porque se forman durante el periodo de la iglesia.
¿Ven? Los 144,000 que estarán vivos serán unidos con los que traspasaron a Cristo Jesús. A eso se refiere también la expresión: la sinagoga de Satanás vendrá y adorará a vuestros pies, en relación con la iglesia de Filadelfia, sinagoga de Satanás. Y entonces también estarán allí los que murieron en el mensaje del tercer ángel. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Ahora, ¿cuándo entonces culminan los 1335 días? ¿Cuál es la fecha de terminación de los 1335? Hacemos 1844 menos ¿cuánto? Menos 1335. Pero escuchen bien lo que voy a decir. Aparentemente uno tiene que restar de 1844, pero no dice en la profecía: bienaventurado el que llegue hasta el final de los, o sea, al final de los 1335 días, sino el que llegue hasta los 1335 días, al comienzo de ellos, hasta el comienzo de 1844. Lo cual significa que no restamos de 1844, sino del último día ¿de qué? De 1843. Porque el último día de 1843 nos lleva hasta el momento cuando comienzan los 1300, o cuando comienza el final de los 1335 días. Entonces, ¿qué tenemos? 13 menos 5, 8. 3 menos 3, 0. 8 menos 3, 5. ¿Cuál es la fecha de inicio de los 1335 días? El 508 después de Cristo. Y nos ponemos a investigar. ¿Y cuál debe ser la fecha de inicio de los 1290? Lo mismo. Porque dice claramente: desde el momento cuando se quite el continuo, cuando se ponga la abominación desoladora, hasta... ¿Qué cosa? Dice aquí: habrá, y la abominación espantosa habrá 1290 días. O sea que la abominación espantosa y el continuo iba a ser quitado ¿por cuánto? 1290 días. Y luego dice: bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días, la misma fecha de inicio. Lo cual significa que los 1290 y los 1335 empiezan en la misma fecha, el año 508. Ahora, ¿qué es significativo de la fecha 500? Hoy, dicho sea de paso, vamos a mirar los 1290 días. Si los 1290 días comienzan en el año 508, ¿a qué fecha nos lleva? 1798. ¿No es esa la otra fecha? ¿Ya es hora? Ok, ya, 2 minutos, es que ya estoy terminando. Canten muchos himnos. ¿Ah? Los 2 minutos simbólicos, sí, proféticos. Ok, ahora fíjense. Los 1290 y los 1335 empiezan en el 508. Y fíjense, qué peculiar. Lo que pusimos aquí se aplica, ¿verdad? Fíjense. Los 1290 van vinculados ¿con qué? Con los 1260. Y los 1335 van vinculados ¿con qué? Con los 2300. Fíjense. Ahora, ¿qué pasó en el año 508? Ustedes pueden leerlo de una forma bien ampliada en el libro de Uriah Smith, Las profecías de Apocalipsis. Ahí les da todos los detalles. En esa fecha, Clodoveo, rey de los francos, por primera vez en la historia, le ofreció al poder papal todo su poder político para llevar adelante el poder de la Iglesia Católica. Es decir, le dio una base política para que la Iglesia Católica extendiera su poder, quitara el continuo y pusiera la abominación espantosa a nivel de toda Europa. Y qué interesante
que Clodoveo, quien le entregó las llaves de París al Papa, tenemos a alguien aquí que trabaja en París, que le entregó las llaves de París al Papa, exactamente 1290 años más tarde, París le arrancó las llaves al Papa. Qué interesante. Bueno, hasta ahí llegamos. ¿Cuánto les quedó claro la profecía de 1290 y 1335? ¿Les quedó claro? Ok, ha sido un placer estar con ustedes. Han sido buenos escuchas, buenos alumnos. Me he disfrutado mucho. Salgo bendecido de aquí. Que Dios les guarde. Vamos a orar. Y ahora vamos a... Les prometí mencionarles la cita de la viejita, de la hermana Elena G. White, donde habla de la resurrección especial. Es interesante notar que ella en la página 695 del Conflicto de los Siglos dice lo siguiente: los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de la verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Y luego más adelante en el mismo capítulo, la sierva de Dios habla de la resurrección general de todos los hijos de Dios que murieron antes de 1844, lo cual significa que los que murieron después de 1844 están en un grupo especial.